Bueno, vamos a terminar con la guerra civil. Ya solo nos queda hablar de la situación económica y de los efectos de la guerra civil en España. Esto de la situación económica yo diría que es algo más para que tengáis en cuenta, para que conozcáis por si acaso entra en forma de una fuente o algo por el estilo, debido a que como tal yo creo que no es tan necesario incluirlo dentro del epígrafe, pese a que es algo que nos ponen explícitamente. Si debido a que lo ponen en el epígrafe de forma explícita consideráis que es algo que deberíais de intentar incluir, pues me parece bien. Pero yo creo que con que pongamos una frase ya vale. Bueno, primero en la zona republicana. La situación económica, por un lado, tenemos que decir que era que la República tenía mayor dominio sobre zonas industriales, así como las mayores ciudades, es decir, las zonas donde se produce la mayor producción en general, ya ni siquiera solo industrial, ¿no? Es en las ciudades donde se produce. Bajo el control de la República inicialmente se hallaba Cataluña, el norte de España, Asturias, País Vasco, se encontraban las capitales, Barcelona, Madrid, Bilbao, precisamente porque es las zonas que tienen una mayor influencia o donde tienen una mayor influencia las organizaciones obreras, que son las que más se volcaron en defender a la República. En cambio, la República no controlaba suficientes zonas de producción agrícola, es decir, no tenían y si ya en la guerra se produce un bajón en la producción agrícola, pues además las capacidades de producción eran insuficientes para conseguir la comida para la población. Eso es un punto débil muy fuerte, porque dependes que te traigan comida de otros países o que te la permitan comprar. Luego, como ya os he comentado varias veces, cuando estalla la guerra civil es inmediatamente aprovechada esa situación de guerra, de caos inicial, para que las asociaciones obreras, sindicatos, tomaran el control de las empresas y las colectivizaran, es decir, que pasaran a ser propiedad de los trabajadores. Luego, ¿cuál era la idea de estas medidas? Ellos decían que debido a que los obreros se iban a encontrar en una mejor situación, ¿no? Porque tienen el control colectivo de las fábricas, eso les haría volcarse en defender a la República. Lo cual, bueno, pues puede ser cierto, pero bueno, tampoco marca tanto, ¿no? En cambio, el País Vasco, que estaba controlado por el PNV, sí que consiguió mantener la propiedad privada, ¿vale? Allí el PNV de tradición más conservadora consiguió mantener el control. Aún así, la situación en la República ya en el 37 era caótica, no permitía una estabilidad productiva. Aunque lo que más se ha destacado en historiografía, lo que más ha sido reivindicado por el movimiento obrero en general, los historiadores de izquierdas y demás, es que se va a continuar con la revolución, vamos, con la reforma agraria. Se van a expropiar tierras que no estuvieran cultivadas porque bajo la idea de que es una situación extrema de guerra, pues hay que conseguir producir todo lo necesario, pues se expropian las tierras y se reparten entre campesinos que las trabajen. Pero la mala organización llevó a que no se produjera suficiente alimento, generando situaciones de hambre. En cuanto a los costes de la guerra, ya sabemos, hemos comentado que la guerra no hay ayuda gratuita, siempre es bajo la idea de que se va a devolver cuando se acabe el conflicto. Eso hizo que la República utilizara emisión de deuda pública, la cual prácticamente no se compró porque ya desde el año 37 la situación pintaba muy mal y no vas a comprar deuda pública de un país que puede ser que desaparezca, ¿no? Recordad que la deuda pública es que tú compras, vamos, prestas dinero, estás comprando bonos del Estado, le prestas dinero al Estado bajo la promesa de que pasado un tiempo te van a devolver lo que tú les prestaste con un interés. Luego, recordad lo que ya hemos hablado varias veces, que la Unión Soviética exigió que para las ayudas económicas, vamos, las ayudas militares, la República enviara el oro
del Banco de España a Moscú, el cual no se devolvió. En cambio, los sublevados tenían menor control industrial, pero bueno, tampoco fue muy grave porque tenían el apoyo de la Alemania nazi y de los italianos, y sí que tenían mayor control sobre tierras de cultivo, lo cual les hace tener una posición de ventaja. Como no tenían control de las zonas más industrializadas de España, eso justifica que a partir del 37, de marzo y abril del 37, se dirija la campaña hacia controlar Asturias y el País Vasco y Cantabria. Luego, la reforma agraria, pues lo que se hizo fue anular las expropiaciones que se habían llevado a cabo por la reforma agraria. Se devuelven las tierras a los antiguos propietarios. Y hay un mucho mayor control de la situación, de manera que no hay ningún tipo de apropiación en el bando sublevado. Se mantiene la propiedad privada. Luego, la financiación de la guerra. Bueno, pues las financiaciones de los nazis y de los fascistas no fueron gratis. Siempre se hizo bajo la ayuda de, digamos, bajo la idea de que se iba a devolver el dinero, pero sí que se dieron facilidades para que las devoluciones fueran, por ejemplo, en materiales. Cuando esté la Segunda Guerra Mundial, Italia y Alemania pidieron que parte de esa deuda se pagara enviando comida o producción industrial española a los países que les habían ayudado a los sublevados. Luego ya en las consecuencias de la guerra. Bueno, la destrucción va a ser brutal, la pérdida de infraestructuras, eso es lo primero que tenemos que mencionar, la pérdida de producción agrícola, tenemos que hablar de que la situación general económica del país va a quedar prácticamente en una situación de desorden total, de caos. Va a haber una crisis de posguerra en España brutal que prácticamente va a durar 20 años, ¿vale? Va a haber racionamientos debido a que no había comida para toda la población. Bueno, eso lo hablaremos más cuando hablemos del franquismo y cómo es el inicio del franquismo, en qué situación se encuentra España en la posguerra. Pero luego hay que hablar de la deuda, ya no solo la destrucción que se ha producido, sino que España acaba la guerra en una situación de deuda que va a haber que pagar. Luego, siguiendo, las pérdidas durante la guerra también son en patrimonio cultural. Hay verdadera destrucción con los bombardeos, hay destrucción con las batallas, va a haber pueblos que van a verse destruidos, hay incendios, hay saqueos de arte, siempre hay saqueos en la guerra, la violencia anticlerical desde el bando republicano. Siguiendo, el número de muertos. Quizás esto es lo que más doloroso resulta para un país, ¿no? Hay cálculos muy variados, desde historiadores que cifran en torno a los cerca de 300.000 muertos, entre gente que murió en la guerra y gente que murió represaliada. No es fácil calcular este número. Los historiadores más reconocidos hablan de unas 500.000 muertes en total, tanto por soldados luchando en la guerra como, quizás lo que más duro resulta a un país, la represión en la retaguardia. Va a ser una situación de guerra muy cruel, ¿vale? Muy cruel. Porque las dos posiciones de las derechas como las izquierdas se van a radicalizar muy fuerte y eso va a derivar en odios. Incluso durante la guerra se aprovecha para poder resolver conflictos entre familias, por ejemplo, entre los pueblos. Pero es que se va a hacer una depuración del bando contrario. Tanto en el bando republicano va a haber asesinatos de gente afín a las derechas como en el bando sublevado de gente afín a las izquierdas. Mm, Bueno, se va a asesinar a alcaldes de izquierdas, se va a asesinar a militantes políticos, eran lo que se llamaban los famosos paseillos. Os invito a que busquéis fotografías de las fosas comunes que se creaban con estos paseillos. Era habitual que en un pueblo a lo mejor llegara un grupo de soldados de la falange, cogieran las actas del sindicato, vieran quiénes eran los
afiliados al sindicato, entonces les buscaran en sus casas o sus familias y si les encontraban, les agrupaban, les llevaban por la noche o bueno, normalmente era por la noche, podía ser a lo mejor en otra época del día, pero en otro momento del día, pero era por la noche. Se les llevaba a las afueras del pueblo en la carretera, se les asesinaba y se les enterraba. Hay miles de fosas comunes de este tipo vamos, en España. Y bueno, ya sabéis que hay mucho debate, imagino que lo conoceréis, en torno a la memoria histórica, que es el movimiento que surgió ya en democracia desde las familias de estos represaliados para pedir, reclamar el derecho a poder excavar las fosas y sacar a los familiares muertos, los esqueletos, los cadáveres, para poderlos enterrar, ¿no? Recuperar los restos de tu familia, porque no va a haber registros de a quién se ha asesinado y se ha enterrado en estas fosas comunes, no hay constancia, es una situación nebulosa, ¿no? No queda claro quién está enterrado en qué fosa. Es muy difícil llevar a cabo esta reconstrucción. Y esto se ha hecho por parte de asociaciones de la memoria histórica que son bueno, pues han hecho una labor importante, ¿no? Para que las familias pues se sientan algo mejor con la situación. Bueno, en asesinatos famosos, por ejemplo, pues gran número de maestros de la República van a ser asesinados. Os recomiendo la película La lengua de las mariposas, que es muy bonita, que trata de un maestro republicano. Es bastante triste, pero es muy bonita. Y bueno, pues desde luego Federico García Lorca, al que van a asesinar al inicio de la Guerra Civil. En la zona republicana también se ejecutaron a gran número de personas. Me gustaría comentar que entre los militares sublevados, por ejemplo, se tiene constancia de la creación de bastantes, no me sé el número exacto, pero de bastantes campos de concentración a los que se va a tener durante bastantes años a bueno, muchos presos de personas que habían luchado para el bando republicano, a los que se tuvo en situaciones, pues ya os podéis imaginar, dentro de un campo de concentración, bastante inhumanas. Bueno, en zona republicana también se llevaron a cabo muchos crímenes de guerra. Se depuró a gente que pudiera ser simpatizante con los sublevados, aunque el número vaya a ser menor en el número de muertos, hay casos como por ejemplo el de Paracuellos de Jarama, en el que se va a asesinar a números bastante altos, más de 1000 personas. Aunque debemos decir de que estas ejecuciones siempre fueron situaciones en las que se les fue de las manos el control a la República, que fueron llevadas a cabo por o bien personas sin filiación política, lo cual era extraño, normalmente eran de organizaciones anarquistas, comunistas, que actuaban por su cuenta propia y las cuales el Estado no fue capaz de controlar. Puntos negros famosos de estos asesinatos. Por ejemplo, en Badajoz, los militares sublevados fusilaron a casi 4000 personas tras conquistar la ciudad en agosto. Paracuellos de Jarama, que os he comentado antes, fue una cárcel en las que se asesinó cientos de presos. Tendríamos famoso también los asesinatos perpetrados en la carretera de Almería, de Málaga a Almería, que, que va a ser población civil que estaba huyendo por la carretera y fueron bombardeados, bueno, siendo civiles, no siendo soldados. Bueno, eh, situaciones de excesos, de crueldad. Bueno, luego la represión no quedó solo en la guerra. Hubo encarcelamientos, fusilamientos y sobre todo deberíamos de mencionar la ley que se va a llevar a cabo con Franco, la ley de responsabilidades políticas, que servirá para poder juzgar a cualquier persona que hubiera apoyado a la República, pero encima con carácter retroactivo, no sé, creo que es desde el año 34. Con lo cual, pues
eso se permite hacer una depuración en general aún más fuerte en España. Em, bueno, la España de la posguerra no va a ser una España de reconciliación, ni mucho menos. Y luego, el exilio de cerca de 1 millón de españoles que van a ir a Francia, a México, a Argentina. En el caso de Francia, ya os he comentado que Francia en el año 1940 es invadida por Alemania, cae, y el gobierno que se va a imponer, que es afín a los nazis, va a colaborar con los nazis y va a entregar a muchos de los exiliados españoles a manos de los nazis. Con lo cual, aunque te fueras al exilio, no significa que fueras a vivir en paz. Bueno, una situación fastidiada. Con esto acaba la guerra civil y acaba también el bloque 10. Que tengáis felices vacaciones.